Ya estamos en la recta final de este año 2016 y vamos a ir entrando en harina, en balances y demás asuntos, pero nos vamos a detener en varias cuestiones. La semana pasada nos referíamos a ese temor, a esa inquietud que tiene el sector vitivinícola en España y, lógicamente, en Castilla-La Mancha por la subida del precio a los impuestos, subida de impuestos especiales a los alcoholes. El vino, pues, se atemorizó, pero parece ser que el asunto no es para tanto. No es para tanto porque se salva el vino y la cerveza, pero siempre está la espada de Damocles sobre este sector. Hablaremos con el portavoz del vino en Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, con Juan Fuente, para que nos hable cómo se encuentra el sector y también si esa amenaza continúa o no. Recuerden que también a la hora de prevenir el consumo de alcohol a menores, el vino también está en el punto de mira. Más asuntos. Vamos a hablar de agua detenidamente porque el portavoz de Agua y Agricultura va a intervenir en un importante debate sobre el futuro, la sostenibilidad en el Alto Guadiana, sostenibilidad de recursos hídricos, y nos va a hacer a balance de esa labor importante que se está realizando entre el sector agrario y el sector conservacionista de WWF en lo que es la racionalidad, iba a decir racionamiento ya hay, la racionalidad en el uso del riego aquí en Castilla-La Mancha. Y más asuntos. Denunciaba Asaja, o en Castilla-León, de la entrada en estas fechas navideñas de el lechazo francés, lo que hacía que el consumidor adquiera a un precio de lechazo con denominación de origen el lechazo francés. Pues algo parecido también pasa en Castilla-La Mancha. Vamos a hablar con el presidente de la denominación de origen del cordero manchego, la indicación geográfica protegida cordero manchego, con Pedro José Durán. Y también ha llamado la atención de las cifras que el Ministerio de Agricultura pone sobre el vino, tanto el vino blanco como el vino tinto. Lo contábamos la semana pasada y vamos a conocer qué repercusión tiene en el sector, que no está muy contento con esas cifras, que primero, por no ser muy reales, y segundo, porque de alguna forma está influyendo en los mercados. Nos lo va a contar Cesáreo Cabrera, el presidente de la Cooperativa del Progreso, que está a punto de empezar ya de generalizar la campaña de recogida de aceituna, de lo cual también hablaremos. En fin, que empezamos ya este programa de Mundo Agrario con Pilar Romero al otro lado del cristal. Bueno, pues antes de nada, vamos con el resumen de lo que está siendo actualidad en el sector primario aquí en Castilla-La Mancha, y nos vamos a referir en primer lugar a reestructuración del viñedo, porque en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, un año más, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma a la que le han correspondido más fondos de la distribución de los programas de reestructuración de viñedo correspondientes al próximo ejercicio 2017. En total, 33,5 millones de euros aproximadamente de los 72 millones que ha repartido el Ministerio de Agricultura. Una buena noticia que va a permitir que se pueda hacer efectivo el pago a 1.357 viticultores que ya han certificado su viñedo y que cobrarán antes de que termine el año. Así lo asegura el consejero de Agricultura. Y vamos a hablar de agua porque Cooperativas Agroalimentarias reclama a la ministra Tejerina un gran pacto sobre el agua. Cooperativas lo defendía así ante la ministra en una reunión que mantenían esta semana. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca,
se ha reunido con la ministra durante un encuentro en el que han intervenido más representantes del Ministerio y también del Consejo Rector de Cooperativas. Se han analizado en esta reunión la Ley de Integración Cooperativa, la Ley de la Cadena, la PAC, los seguros agrarios, la internacionalización y los regadíos, en otros temas. Hablaremos seguramente dentro de una semana con Ángel Villafranca para profundizar más sobre todos estos asuntos que serán pórtico de este año 2017 que tenemos a la vuelta de la esquina. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a representar en el próximo semestre a todas las comunidades autónomas en las reuniones de los ministros de Agricultura en el Consejo Consultivo de la Unión Europea. Esto comporta la asistencia a todas las reuniones de los grupos de trabajo, la coordinación de las comunidades y la defensa de una posición común, además de trabajar conjuntamente con la representación permanente del Estado en Bruselas y con el Ministerio de Agricultura. Será, por lo tanto, de enero a junio cuando Castilla-La Mancha sea la región que va a representar a todas las comunidades autónomas en el, como decimos, Consejo de Agricultura Europeo, y tocará acompañar a la ministra y palpar en primera mano qué podemos hacer con la PAC. Nos lo explicará más profundamente el consejero de Agricultura, que estará con nosotros el próximo día 23 para dar un repaso a todo lo que tenemos pendiente. Y hablamos de la PAC, mejor dicho, lo ha hablado el comisario Hogan, que ha señalado que en el diseño de las líneas generales por donde deben ir las reformas de la PAC se va a comenzar a perfilar ya el próximo año. Y en una intervención en el acto inaugural de la conferencia sobre la perspectiva agrícola de la Unión Europea en 2016 y el cambio climático, el comisario europeo ha dejado claro que se van a mantener las ayudas directas, aunque vinculadas a una exigencia por parte de la Unión Europea. Y hablemos de autorizaciones de viñedo. Ya enseguida para 2017 los miembros de la organización agraria COAG van a pedir el próximo lunes a los representantes del Ministerio de Agricultura criterios más justos en futuras autorizaciones de plantación de viñedo. Además, van a demandar la necesidad de cambiar los criterios de adjudicación de viñedo para los próximos repartos, ya que los actuales priman a personas ajenas al sector agrario y supone una clara discriminación para los jóvenes agricultores y para los viticultores profesionales. Y terminamos hablando de la sectorial del aceite de oliva. Esta mesa sectorial se reunía en el Ministerio, lo hace mensualmente, y analizaba el inicio de la nueva campaña de comercialización con datos a 31 de octubre. La producción de aceite de oliva durante el mes de octubre supera ligeramente las 9.000 toneladas, una cantidad menor que en campañas anteriores, ya que la tardanza en la maduración del fruto ha retrasado el inicio de la cosecha. En todo caso, en octubre las cantidades producidas son habitualmente poco significativas y se constata un buen nivel de comercialización del aceite de oliva, especialmente en el canal exportador. Cuando se conocerán más datos y datos más significativos serán a partir del inicio de la campaña que está a la vuelta de la esquina. Seguimos con otros asuntos. Enseguida vamos a hablar con Juan Fuente, el portavoz del vino de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de esos impuestos y de qué manera inquieta al sector. Bueno, pues lo decíamos la semana pasada, había inquietud y así lo pusieron de manifiesto las empresas afectadas o que son protagonistas en la cadena alimentaria, sobre todo en lo que se refiere al vino y la cerveza. Inquietud, ¿por qué? Pues por el anuncio de la subida de los impuestos especiales a las bebidas con alcohol. Y otra vez más, el vino figura como tal. Entonces, para unas cosas el vino es un alimento, para otras, como es recaudar, pues en este caso, pues es objeto de
de subida de impuestos, pero el Consejo de Ministros ha salvado la cerveza y el vino en esa aplicación de incremento impositivo para el próximo año 2017. Tranquilidad, pero tranquilidad contenida, porque hay productos derivados de la uva que no se han salvado del todo. En fin, vamos a pulsar cómo se encuentra el sector y conseguir una valoración desde el punto de vista del portavoz del vino de Cooperativas Agroalimentarias en Castilla-La Mancha. Juan Fuente, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, y queríamos saber cuál es el sentimiento del sector. Esto es como los ojos del Guadiana, aparece, desaparece continuamente la espada de Damocles sobre el sector del vino, ¿no? Sí, no acabamos de tener un susto tras otro. Sí, la verdad es que son noticias que van apareciendo. Primero son globos sonda que nos hacen alarmarnos y ponernos en guardia de una forma fuerte, y luego pues al final queda en menos, pero aún así vamos viendo cómo el cerco se va estrechando. Así que hay que estar al tanto, porque a lo mejor no es este año, pero ¿por qué no va a ser el año que viene o el siguiente, no? Quiere decir que la cosa no pinta bien, creemos, a futuro. Así que hay que estar muy alerta. Esto en cuanto a impuestos, pero continuamente, dada pues la amenaza de las bebidas alcohólicas a menores, también el vino, cuando saltan las alarmas, es incluido en claro, este asunto. Es decir, que no es solo un frente, ¿verdad? Sí, son muchos los frentes ahora. Pues fíjate, ahora parece que de momento no se va a tocar el impuesto especial para el vino, pero bueno, ya hay productos derivados, como muy bien has comentado antes, que ya están ahí. Los vinos de alta graduación, vermús y otras bebidas, pues efectivamente no se han salvado de esto, con lo cual hay una parte que, aunque no es la mayoritaria, pero es una parte que se va a ver afectada en cuanto al consumo, y sobre todo nos preocupa qué va a ocurrir pues con todas las acciones que se están poniendo en marcha con relación a la interprofesión del vino de España, con relación a la publicidad, a todo aquello que se pretende hacer desde el sector para fomentar el consumo del vino. Entonces, claro, pues esto es una contradicción continua. Por un lado, tenemos que potenciar el consumo para un producto tan nuestro, tan arraigado en nuestra cultura como es el vino, y por otro lado, pues tenemos las trabas con relación a la salud, con relación a tal, que todos entendemos también, por supuesto, pero que a veces pues da la sensación de que hay una contradicción que no sabemos bien a dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Claro, y además es que llama la atención porque da igual la organización política que esté presidiendo el gobierno, porque recordemos que la última amenaza en cuanto a la prevención del consumo de alcohol en menores, pues estaba Rajoy en la oposición y escuchábamos aquel grito de viva el vino. Hoy está Rajoy en la presidencia del gobierno. ¿Esto no sería mejor crear una mesa y analizar que esto es un asunto de concienciación y de educación, y separar perfectamente o educar y concienciar lo que es el consumo del vino como se conciencia con otros alimentos que también causan daño? No cabe duda que es una cuestión de cultura, es una cuestión de concienciación, es una cuestión de educación, y evidentemente la mesa, yo creo que está creada, que es esta interprofesión del vino, que tiene que trabajar y velar por este tipo de cuestiones. Ahí estamos trabajando duro, ahí yo creo que es algo que tiene que empezar a funcionar, y yo creo que todas las medidas que se hagan tienen que ir encaminadas precisamente a lo que tú estás comentando. Yo creo que es fundamental que la gente, la población, entienda el vino como algo nuestro, como algo arraigado a la cultura, y que el consumo moderado e inteligente pues ha de llevar a que todo funcione con normalidad, el consumo, la producción, y que todo funcione bien, ¿no? Claro, porque la interprofesional precisamente tiene que gestionar dinero público para la promoción de un alimento como es el vino, que hay que racionalizar todas estas inversiones, porque es un pilar de la economía española y castellano-manchega,
y tiene la amenaza de si será incluido o no a la hora de apostar y a la hora de realizar esas promociones. Está claro. O sea, al final, hombre, el dinero público no es porque lo aportamos. No, sí, efectivamente, todos los eslabones de la cadena están poniendo. O sea, lo aportamos nosotros y nosotros somos los primeros interesados en que eso funcione bien. O sea, lo que sí queremos, ya que nosotros aportamos el dinero y ya que nosotros lo que queremos es que esto funcione correctamente, es que la administración no nos ponga palos en las ruedas. O sea, simplemente con eso ya nos va bien, ¿no? Y creo que nos iría bien tanto al sector productor como a todo el mundo, ¿no? O sea, al final el vino es un producto natural, es un producto alimentario y bueno, siempre y cuando efectivamente seamos capaces de hacer ver a la gente que su consumo, el consumo moderado, el consumo inteligente, pues es bueno para la salud, ¿no? Al final el vino tiene una componente alimentaria y tiene una componente de beneficios para la salud que bueno, que no hay que desdeñar y que por lo tanto hay que poner en valor encima de la mesa como primer objetivo, ¿no? Claro. Lo bueno que es el consumo moderado de vino, ¿no? Es que resulta que ahora la opinión pública se encuentra que por un lado le tiran de las orejas porque a la hora de consumir vino, el principal país productor de vino y la principal región productora de vino es la que menos consume, le tiran de las orejas y después le están diciendo que el vino es malo. Esto es un mareo. Esto es un mareo y además es una forma de confundir a la gente, es una forma creo, de no hacer las cosas bien, ¿no? Así que sí, tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo de llevar a la gente ese mensaje claro y rotundo de los beneficios que tiene el consumo moderado de vino y, oye, y lo demás, pues hay que entenderlo, hay que comprenderlo, efectivamente no deja de ser un producto alcohólico y tomado y bebido de una forma no adecuada, pues puede producir daños, pero hay que ser lógicos y consecuentes con las cosas, ¿no? Bueno, pues de momento se ha salvado uno de los escollos, sí. Aunque ahí está la mistela y el vermut, que un 5% le sube. De momento. Sí, está claro, y no deja de ser una parte importante, y sobre todo para nosotros, aquí en Castilla-La Mancha, que somos los proveedores de los vinos base de ese tipo de productos. O sea que al final, pues a nosotros al final nos afecta de una forma no definitiva, pero cuidado, como decíamos antes, se empieza por algo y al final no sabemos esto en qué se va a acabar. Así que hay que estar ojo a visor, hay que estar alerta y hay que poner las medidas adecuadas cuanto antes para que esto no llegue a más, ¿no? Pues Juan Fuente, portavoz sectorial del vino en cooperativas. Muchas gracias y vamos a ver cómo vamos evolucionando. Un abrazo fuerte, amigo. Bueno, un placer. Buenos días. Gracias, adiós, buenos días. Hasta luego. Vamos rápidamente a dar un repaso por las cotizaciones de nuestros productos. Empezamos hablando del ovino. Baja los corderos más pequeños, tanto el manchego como el merino, y sube el cabrito lechal. Vamos a hablar ahora de por qué en diciembre el cordero no cotiza al alza como hace unos años. En cereales la estabilidad es la nota destacada, y en lo que se refiere a la carne de caza, baja el ciervo y sube la liebre. Bueno, pues vamos con nuestra ronda agraria. Vamos a hablar con Cesario Cabrera, presidente de la cooperativa El Progreso, y también con Pedro José Durán, que es el presidente de la indicación geográfica del cordero manchego. Vamos a hacer memoria porque la pasada semana dábamos cuenta de cómo en Castilla y León la Saja ponía el grito en el cielo porque estaba entrando lechones franceses que el consumidor compra como lechones del país o de la región al precio correspondiente, y lo que se está comiendo es otra cosa. Y nos llama la atención, están cotizando los corderos, lo hemos leído hace un momento, no están cotizando al alza como otros años, y al revés, quizá a la baja. Lo único que está subiendo es el cabrito, pero el cordero manchego, esa seña de identidad que se consume en ocasiones especiales, nada mejor que diciembre, y no cotiza como está mandado,
y no sé si ese fraude está llegando también a nuestra región. Pedro José Durán, presidente del Cordero Manchego, muy buenos días. Buenos días, Cándido. Bueno, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con el ovino francés? ¿También se puede estar dando picaresca en Castilla-La Mancha en lo que al cordero manchego se refiere? Sí, exactamente igual que a nivel de todo el país. Es una época que ellos sacan todos los lechales, ahora en esta época, sobre todo Francia e Italia, y bueno, todo se rige por la ley de la oferta y la demanda. Las grandes superficies lo tienen claro. Si necesitan 20.000, 30.000 canales, 10.000, cogen y las piden directamente de allí, de Francia, a origen, con un 30 o un 40% mucho más barato que nosotros. Nosotros no nos queda más remedio que amoldarnos al mercado, si no nos los comemos. O sea, se nos quedan ahí en los establos, no los sacamos. Entonces, el consumidor, claro, está comprando una marca blanca en carne, en ovino. Entonces, sí, claro, está pasando lo siguiente, está comprando una marca blanca, pero normalmente con picaresca, con fraude. O sea, normalmente tú vas a leer los papeles de las promociones y te ponen origen Castilla-La Mancha. O sea, para meter esos corderos aquí, no tienes mucho cuidado de no poner cordero manchego, pero siempre te ponen origen Castilla-La Mancha, cuando sabemos todos que no es cierto. Lo que se está introduciendo también es cordero, es lechazo. O sea, el cordero rocental más o menos no, porque está igual de caro que aquí. Ya. Pero ahora mismo aquí está siendo pupa. Claro, pero vamos a ver, en otros productos lees origen y lees Nueva Zelanda o lees Sudáfrica, pero en el cordero no. No, en el cordero no. O sea, en el ¿puede cordero entrar la carne y entra legalmente en Castilla-La Mancha y ponerle Castilla-La Mancha? Sí, porque no hay un seguimiento. O sea, el problema es que no hay un seguimiento. Es trazabilidad, ¿no? Es la trazabilidad y no hay un seguimiento por parte, por ejemplo, nuestro. O sea, no es mía culpa, pero nosotros no tenemos fuerza para controlar todo lo que entra. O sea, no desde la IGP. Son unas épocas que entra mucho. O sea, aunque tengamos un inspector en la calle, no nos da tiempo a controlar todo lo que entra. Claro. Y sanidad es una cosa que más o menos ellos no se meten. O sea, cuando cualquier producto ha entrado con los más o menos con lo que ha exigido sanidad para entrar, no se meten en esos temas. Es una cosa que también es una cosa que le hemos demandado mucho con nosotros, por ejemplo, a la Junta de Castilla-La Mancha, que nos echaron una mano con el tema de los sanitarios nuestros. Claro. Pero bueno, ellos si cumplen las normativas sanitarias no se meten en ello. Entonces es una época que entra muchísimo, a las grandes superficies les da lo mismo, y así de claro, o sea, ellos cogen, compran al mejor postor y no se les da lo mismo que su tierra se hunda o no se hunda su cabaña. Claro, esto afecta al productor, evidentemente. Claro, porque es una época, históricamente era una época que cuando más o menos la gente hacía unas parideras grandes porque el cordero tenía unos buenos precios. Lo que está pasando es ciertamente al revés. Llevamos ya 4, 5, 6 años, que es cuando se pone el cordero, pues incluso se pone bajo de precio, no porque sea la Navidad, o sea, estás vendiendo el cordero casi a lo que te vale producirlo, claro, cuando nunca había sido así. Estoy recordando que están viviendo ustedes aquellos tiempos en los que al queso manchego se le colaban por todas partes y bueno, hacía de policía hasta el propio ganadero. Exacto. Ahora nosotros nos sacaremos, posiblemente saldrá ya para el lunes una nota de prensa, porque más o menos vamos a, si se puede, contrataremos a un par de personas para el tema del fraude, porque es que vemos que es por donde se nos va todo, o sea, por el tema del fraude o la competencia desleal, y pondremos un par de personas en la calle y sacaremos una nota de prensa, vamos, que va a ser realidad. Ajá. para controlar el tema porque es que no le pillamos la punta por ningún lado. Una cuestión, el otro día una gran superficie ha llevado a cabo una promoción muy intensa de venta de cordero manchego, pues a un precio muy interesante, y curiosamente me acerqué a verlo y sí, no era cordero manchego, era cordero de La Mancha. Es decir, claro, de un pueblo de Castilla-La Mancha. No está mal del todo, pero no era cordero manchego. Y claro, por eso me acuerdo que con el queso manchego pasaba lo mismo.
Sí, es la misma historia. Quiero decir que es que, vamos a ver, en Castilla-La Mancha se produce... el sello del CM. Eso es lo que te iba a decir. Es muy sencillo. Quiero decir, aquí hay gente que ya me la ha preguntado, me la ha pedido, incluso en las carnicerías hay gente que ya la está pidiendo. Es muy sencillo. Quiero decir que todo el cordero que sea manchego tiene que tener con las iniciales CM. Lo mismo da que sea una bandeja de chuletas que se ve perfectamente, que si es de pierna, como si es donde sea, o sea, se ve perfectamente CM. Todo lo que no sea una canal o una bandeja de chuletas que no se le vean las iniciales CM no es cordero manchego, porque nacido en La Mancha y producido en La Mancha puede ser, pero en La Mancha tenemos muchos tipos de corderos, tenemos asad, tenemos la col, tenemos aguasi, que no tiene la calidad ni tiene nada que ver con el cordero manchego, que no tiene nada que ver, es otra historia, es otro mundo. Entonces es la única manera de sensibilizar a la gente, que poco a poco yo creo que va entrando, con la ayuda vuestra también, tengo que decirlo, con la de los medios de comunicación, os habéis sensibilizado bastante, casi todos en este tema, y intentaremos entre todos hacer patria y que nuestros productos, pues oye, que salgan adelante. Eso es, vamos a intentar entre todos que las indicaciones geográficas, esa marca por la que tanto se lucha, tanto trabajo cuesta y tanto dinero cuesta, pues que sirva para algo. En fin. Así es, Cándido. Poco a poco intentaremos entre todos llegar largo y consumir nuestros productos, que es que además son de una buenísima calidad, son de lo mejorcito que hay. Por eso lleva el sello. Gracias, Pedro José Durán, presidente del Cordero Cándido, y a tus oyentes. Un abrazo. Adiós, un abrazo, adiós, gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de vino, vamos a hablar con el presidente de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos y vamos a hablar del precio del vino, cómo está saliendo, cómo se está comportando, porque, bueno, todo el sector espera que esta campaña sea una campaña transparente de cara a que todos sepamos a qué jugamos. Cesario Cabrera, presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Cándido. Bueno, el otro día publicábamos datos de que el Ministerio ponía sobre la mesa de cómo estaba cotizando el vino y hablaba de que repuntaba el blanco, pero no así tanto el tinto. Era la penúltima semana de noviembre la referencia que se hacía. Y ustedes no están del todo de acuerdo, ¿no? No, la verdad es que no. Yo no sé de dónde coge esa información la Administración, de dónde habrá cogido, pero eso no tiene nada que ver con la realidad y además que hace daño, porque puede dar la confusión a algunas cooperativas o bodegas particulares, pues puede dar confusión y ahí es una información que no es nada de verdad. Ajá. Yo por las operaciones no se están haciendo muchas, porque el mercado va despacio, está ahora mismo suministrado y bueno, pues van despacio. Sí es cierto que intentan bajar los precios, pero es que no hay motivo para bajar los precios porque hay menos cosecha o igual como mucho, lo vamos a ver ya mismo porque hoy el día 10 es el último día para el tema de las declaraciones de cosecha y si quieren la semana que viene se puede ver. Ya, o sea, la semana que viene va a haber datos oficiales, ¿no? Debería de haberlos ya, debería. Porque el día 10 se termina. Yo con los ordenadores, pues apretando 4 teclas, te lo dice ya mismo. Además, y ustedes ya deberían de poder darlo. Sí. Ustedes además han presentado esos datos obligatoriamente, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros antes del día 20 y el día 10 ya es el último día que tiene que estar todo presentado. O sea que... de diciembre. Ajá. Cesario, le leo. Además es una nota de la agencia EFE. El precio del vino blanco a granel y salida de bodega repuntaba un 1,87% entre el día 14 y el 20 de noviembre respecto a la semana anterior y se sitúa el vino blanco en los 2,31 euros hectogrado, aunque el tinto sufre caídas. Según datos que recoge el Ministerio de Agricultura, la categoría de tinto se dejó 0,61% de su valor, y se establece en 2,92 euros hectogrado de media. Datos que a ustedes les sorprenden, ¿no? Sí, a mí me sorprende porque nosotros lo que estamos haciendo de operaciones, los tintos, y lo que se está demandando es entre 3,15 y 3,30, los tintos normales tempranillos, varietales están en los 4,20
4, 4,20, según la variedad que sea del tipo de vino, y lo que es los blancos estamos en 2,90 los tradicionales, a 3,15 los controladas según el tipo de controlada que sea, base espumoso, Sí. fermentación controlada, y según la calidad pues están en esos precios lo que se están haciendo. Que hay alguna operación por ahí, habrá que saber si son vinos de segunda o algo. Ya. Si se refiere a los vinos de segunda, inclusive están mal, porque si los vinos de segunda están pagando los 2,50, 2,50, 2,70. Ya. O sea, a mí no me cuadran esos precios. Va a estar el mercado más bajo que lo que están comprando la destilación. Vinos de segunda y vinos de prensa, porque no me cuadra. O sea que la campaña está siendo mucho más interesante de lo que dice el Ministerio y puede haber intereses extraños o no. Yo pienso que sí, no sé yo de dónde ha salido esa información que tenga la Administración, de dónde la ha cogido. La ha cogido en un sitio equivocado para mí, o que la hayan equivocado. Y se generalizan, aparte de su cooperativa, en Castilla-La Mancha las cotizaciones son bastante más altas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo lo que tengo hecho está más alto que eso. Ya. Bueno, pues habrá... Por eso lo digo, que yo lo que estoy diciendo, lo que me están ofreciendo, lo que yo estoy haciendo operaciones, están en la medida que les estoy diciendo. Uh-huh. Entonces... Y yo es que digo, y no hay motivo para bajar precios, puesto que con estos precios que estoy diciendo, seguimos siendo los más bajos de Europa. Sí, y no, del mundo, desde porque luego, ni en como Argentina siempre. ni nadie lo tiene, como siempre. Ya. Entonces no hay motivo para decir, que no pueden ir a otro sitio a comprar. Y no es que estemos, como dice, no podemos ser nosotros siempre los paganos que tenemos vino, como dice, y de calidad, porque ya se elabora en todos sitios muy bien, y tengamos que andar bajando precios, que al final nos vamos con esos precios que me estás diciendo de la administración que está dando, es que con eso no llegamos a la altura de lo que está el mercado en plena vendimia. Ya. De la uva. Desde luego. O sea que la campaña, con esos precios, la campaña no es tan bonita como se pintaba. No, por supuesto. Hay precios, sí, que hay algunos en vendimia que se fueron por las nubes, que no es la repercusión que tiene el mercado. El mercado, la uva estuvo 3,20 la blanca y 3,40 la tinta, y esos precios, lo que, bueno, hay que tratar de conseguir esos precios y mantenerlos. No bajar nosotros, porque tienen que pagar ahora las cooperativas o alguna bodega más bajos que esos precios porque el mercado quiera bajar el precio cuando viene motivo. Estos datos, que además el hecho de que vengan del Ministerio rompe el mercado, ¿no? Sí, no, pueden hacer bastante daño. Lo mismo también que por parte de aquí de la Consejería, que se habló de un volumen que se esperaba de cosecha, y que se apuntaba que podía haber 26 millones de hectolitros. Eso me parece a mí que también que está alto de eso. Pues, esas manifestaciones tienen que tener muy cuidado con hacer las manifestaciones, porque algunas veces están mejor uno callado que dándolas esas informaciones, porque no más cuando no sean veraz y perjudican a un sector. Uh-huh. O sea que... En estas fechas, además de campaña comercial, es todavía más dañino. Sí, no, por supuesto, como dice, cuando se está empezando a abrir la campaña ahora, que es cuando se espera que se muevan, cuando se pasen las fiestas navideñas, se espera ya que a partir de enero haya más movimiento, pero claro, intentan de poner precio. Eso hace que gente que tiene que comprar, pues oye, vea que no lo tiene y después voy a esperarme para ver si la gente se pone nerviosa y baja el precio. Y yo creo que eso no debe de pasar. Pues vamos a ver cómo evoluciona. Cesáreo, a la vuelta de la esquina, yo creo que mañana ya desde su cooperativa, importante en lo que es la zona oleícola, importante a partir de mañana la campaña de la recogida de aceituna. ¿Cómo se presenta? ¿Mejor de lo que se preveía o no? Y claro, ponga los datos sobre la mesa lo más razonable posible, que no nos pase con lo que estamos hablando del vino. Bueno, el aceite se está viendo que está al alza porque hay menos aceite de lo que se esperaba. Va a haber kilos porque la aceituna sí ha hecho mucho con las lluvias, pero el aceite que hay es el que hay también. Ya. Y luego que a nosotros nos repercute mucho que, bueno, pues Italia no tiene prácticamente cosecha este año, ni Grecia, ni todos estos países que te producen el aceite de oliva, pues están bajo en producción. La única que está un poquito mejor es España,
que tampoco es que estemos bollantes, no es como yo pienso que puede tener menos que el año pasado, a lo mejor kilos sí, pero aceite es posible que salga menos, porque nosotros mismos, lo que es en Castilla-La Mancha, que es una zona becera un poco, sí, pues nosotros mismos el año pasado tuvimos casi 8 millones de kilos de uva en la cooperativa del Progreso, y este año pues vamos a tener alrededor de los 4, lo que es un 50%. O sea, la mitad. Sí. O sea, ya digo que un año es bueno y otro año pues bajamos a la mitad. Sí. Y gracias a que ha acompañado algo la lluvia. ¿Estas últimas lluvias han recuperado esa rugosidad que tenía el fruto? Sí, ya la aceituna textura, sí es cierto que el aceite lo tiene ya casi hecho, y lo que ha hecho, bueno, pues ha llenado se ha hinchado de agua, va a haber más kilos, pero el aceite más o menos puede haber igual o poco más, pero poco. Y los precios, pues los precios lo estoy diciendo, debido a que no hay, Italia lo tiene ahora mismo ya, lo tiene a 6 euros. Mientras nosotros aquí seguimos igual, siendo los más baratos también el aceite de oliva, porque Grecia y estos países que estaban siempre por detrás de nosotros, ahora están por encima, y nosotros aquí pues se está hablando de entre 3,50 y 3,60. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Más igual que al principio de campaña, sí, luego bajó algo y eso, pero sí, arrancamos un poco igual que el año pasado. Es posible que a lo mejor cuando empecemos a generalice la aceituna, la recolección, pues baje algo, y lo normal es que luego llegue a subir, y yo pienso que puede estar entre las 3,50 y las 4, puede estar este año. Muy bien. Cesáreo Cabrera, presidente de la cooperativa El Progreso de Villarrubia Los Ojos, gracias por atendernos y vamos a ver cómo evoluciona todo. Un abrazo. Vale, muchas gracias a ti. Muy buenos días. Gota. Nos detenemos ahora en la importancia que tiene el agua en el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, pues vamos a hablar de agua. Ya lo decíamos la semana pasada, va a haber una importante jornada sobre aguas subterráneas el próximo día 14 en Alcázar de San Juan, y allí se va a celebrar una mesa redonda que va a hablar de agua y desarrollo sostenible en la cuenca alta del Guadiana. Siempre hablan regantes, siempre hablan productores, agricultores, que son los principales interesados en que el agua sea una herencia también para futuras generaciones. Vamos a hablar con el responsable de Agua y Agricultura de la antigua ADENA, de WWF, y es una entidad conservacionista que siempre da la sensación que agricultores y ecologistas no van de la mano. Pues sí, van de la mano en una campaña muy interesante que ya lleva 2 años en marcha. Misión Posible, el riego del Guadiana en Castilla-La Mancha, en la zona alta del Guadiana. Alberto Fernández, muy buenos días. Buenos días, Andy, encantado. Encantados nosotros, porque es importante esa labor que ustedes están haciendo con los agricultores, lo cual tira por tierra el San Benito de que ustedes van de espaldas. Bueno, efectivamente, es posible, como dice nuestro proyecto, porque ellos se han dado cuenta de que son los que manejan un recurso natural que es limitado, están viendo que tiene pues un uso que no solamente les beneficia a ellos, sino también a parte importante de la sociedad completa, porque mantiene ecosistemas protegidos como las tablas de miel, las fuentes, norias y otro montón de servicios, y de alguna manera pues se dan cuenta que hay un límite a la extracción de agua, porque no es un recurso minero, sino que es renovable. Ajá. Y que llueve siempre cada año igual o menos en el caso del cambio climático. Ajá. Entonces ellos están muy concienciados. Eso es. Y ustedes están además poniendo en marcha un sistema racional de riego. ¿Se puede regar menos y producir con conocimiento? Sí, totalmente. O sea, realmente estamos viendo que hay un ahorro energético. Se puede con menos. Lo que pasa es que cambian la forma de distribuir el agua. Por un lado, ese agua, vemos que muchos agricultores dan una vez un riego a la semana por sus posibilidades, y realmente están haciendo que pues encharque el suelo durante los primeros días y luego
los últimos esté la planta pasando realmente estrés. Claro. Y repartiendo el mismo agua de una manera distinta, diferente, racional, se puede conseguir un efecto igual o superior. E incluso si hablamos de calidad, en el caso de la viña, hacer una reducción del aporte de agua, el cuajado y el embero del 50%, activa el metabolismo, la forma de trabajar, la química interna de la viña, hacia una defensa que produce esas sustancias químicas que nos van a pagar más en la cooperativa, ¿no? Que son el resveratrol, los polifenoles, el grado alcohólico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Alberto Fernández, ahora mismo ustedes están trabajando con una cooperativa de segundo grado, con lo cual eso significa que se extiende en la zona geográfica la detección de la sed que tiene la tierra, con lo cual el riego, cuanto más agricultores tengan elementos de detección de la sed que tiene la tierra, más acertado es el diagnóstico a la hora de regar, ¿no? Efectivamente, estamos con 3 cooperativas, una de ellas de segundo grado, la de Baco en Alcázar de San Juan. Ajá. Y lo que estamos viendo con imágenes de satélite es la sed de la planta, no del suelo, sino claro, qué frondosidad tiene la planta, cuál es su estado de hidratación y, por tanto, cuáles son sus necesidades de agua. Utilizando la información de satélite del pasado, de cómo se comportó esa viña, y de la situación actual, apoyado con los datos del SEAR, ¿no? de evapotranspiración y cosas de ese tipo. Y es muy interesante porque estamos viendo todos nuestros agricultores han estado en la categoría primera de las cooperativas. Y ustedes comparan la cantidad de agua que utiliza una vid que no está utilizando estos recursos, este conocimiento, y lo comparan con o la vid que ahora mismo está regando con ustedes y cómo regaba antes. ¿Hay una diferencia, un ahorro de agua para el futuro? Sí, hay un ahorro notable. Del 10%. ¿Cuánto? Un ahorro del 10% de media, pero que va en paralelo con la mejora de la calidad y no perjudica a la producción, al objetivo de producción de cada agricultor. El mundo de la viña es muy complejo. Estamos viendo que los criterios para regar de unos y otros varían muy notablemente. Hay 2 estrategias generales, una de producción de cantidad y otra de calidad, y evidentemente hay que tratarla de una manera distinta, pero vemos que hay una gran ignorancia, una gran capacidad, una falta de capacidad técnica para decidir exactamente en qué momento se debe regar. Y nosotros estamos creando ya el futuro, es decir, cuando alguien quiera realmente saber de qué manera regar, ya tenemos las herramientas implantadas y de una manera gratuita en La Mancha. Es tema de que se amplíe, se reconozca y se valore. Y nosotros estamos en el empeño de valorar que realmente, de demostrar realmente que es valioso, que se reduce el consumo de agua, el consumo económico, y se mejora la calidad en definitiva. Ajá. Alberto Fernández, ¿tiene futuro la cuenca alta del Guadiana? Me refiero al sector vitivinícola. Bueno, tiene futuro, evidentemente. Hay que hacer una estrategia comercial. Es decir, el agua no es la culpable de la situación, es una pequeña parte que hay que tener en cuenta, es una herramienta que tú manejas dentro de otras cosas, dentro del cultivo, pero es mucho más importante, es donde hay que fijarse la estrategia comercial, económica, de producción. Tiene que ser inteligente, hace falta una sociedad madura que se organice y sea capaz de buscar métodos de venta, porque realmente la apuesta de La Mancha ha sido una apuesta de gran cantidad de producción y, por tanto, de un producto industrial, entre comillas, que tiene que ser bien colocado en el mercado. Entonces yo creo que el agua no tiene la culpa de las deficiencias o de los desajustes del sector, sino que es un elemento sobre el que se puede polemizar y sobre el que los políticos son más sensibles y por eso se utiliza. Pero realmente la situación es tan compleja, falta de profesionalidad, falta de criterios agronómicos, falta de una estrategia de mercado, todos nos dedicamos a lo mismo, por lo tanto competimos entre nosotros. Todo eso es lo que realmente hay que empezar a trabajar. Uh-huh. Hablamos de sostenibilidad y hablamos de un pacto nacional del agua. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes, sobre todo usted, que está continuamente a pie de tierra, está continuamente en la planta, en la viña y con el agricultor. Bueno, nosotros afortunadamente a nivel europeo tenemos ya un gran pacto consensuado por la Comisión, el Parlamento y los consejos de gobierno, que es la Directiva Marco del Agua. Establece un marco, valga la redundancia, de trabajo, de sostenibilidad, y define realmente el concepto de hasta dónde podemos llegar en la extracción de recursos hídricos de manera que se cumplan los objetivos de las generaciones futuras. No estamos hipotecando sus objetivos y al mismo tiempo
garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua en superficies subterráneas, que son las que nos van a dar la calidad que necesitamos ahora. Entonces, el agua es un elemento que si lo estropeamos por un lado, evitamos o impedimos el uso por otro, tanto en cantidad como en calidad. Todo eso hay que organizarlo y realmente esa directiva es la que nos marca la pauta a seguir. Esa es la idea. ¿Y con futuro? Por supuesto con futuro, porque cada vez tenemos más conocimiento técnico de cuál es el papel que hace el agua en las plantas, y por otro lado también podemos tomar decisiones más acertadas, y también yo creo que, por ejemplo, todo el sistema de asesoramiento tiene un gran futuro en el mundo agrícola en el futuro. Pues le escucharemos el próximo día 14 en Alcázar de San Juan, en esa mesa redonda, agua y desarrollo sostenible en la cuenca del Alto Guadiana. Un abrazo fuerte y gracias por su aportación, por esa mirada al futuro. Muchas gracias, Candy. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Volvemos dentro de 7 días. Que la semana les sea agradable. Hemos estado con ustedes, Pilar Romero y quien les habla, Cándido da Costa. Un saludo.